Ok, quiero que cracks. Vamos a ver este video de Top 10 objetos extraños extraídos de personas acá. Vamos a verlo, ¿eh? Desde un árbol en el pulmón hasta un lápiz en la cabeza. Bienvenido a Doctops. Estos son 10 ¿Qué dijo? ¿En un lápiz en el pulmón? ¿Algo así? objetos extraños extraídos a personas. Número 10. Amigo, no. Una araña en el oído. Qué peor. Un árbol en el pulmón. Un árbol. Artyom Era un árbol, no un lápiz. Sidorkin, un ruso de 28 años, estaba convencido de que tenía un tumor debido a su dolor de pecho y tos sanguinolenta. Los médicos confirmaron con una radiografía un crecimiento canceroso en uno de sus pulmones y decidieron operar. Durante la cirugía, el doctor Vladimir Kameshev se sorprendió cuando halló algo que no era un tumor. Era un tipo de árbol llamado abeto de 5 centímetros que estaba creciendo dentro del hombre. Espera, las condiciones del ser humano quizás no sean aptas para un árbol, ¿cierto? El equipo de médicos dedujo que Sidorkin había estado tosiendo sangre debido a que las ramas puntiagudas del abeto estaban perforando sus capilares. Pero como había entrado un árbol en el pulmón del hombre, Claro. Los doctores creen que el paciente, botánico de profesión, debió haber ingerido una semilla que prosperó y sobrevivió en sus pulmones. Pero ¿cómo creció la planta sin luz solar ni agua? Claro. Bueno, Eso es, cómo las condiciones del cuerpo humano estaban aptas para que el árbol creciera ahí, o sea, era ya otro level. eso definitivamente sigue siendo un misterio. Número 9. La fiebre del oro. O La sea, cufa- o sea que posiblemente se puede crecer una planta de sandía al ingerir semillas de sandía. Es una condición psicológica que obliga a las personas a comer sustancias no nutritivas como pintura seca, hielo, papel y en esta ocasión oro. Pero dado que la condición es tan rara, unos doctores en la India no esperaban encontrar un caso en su práctica médica. Eso no fue hasta que Rune Khatun, de 26 años, en 2019 fue llevada de urgencia al hospital después de haber experimentado un fuerte dolor de estómago. Cuando le escanearon el estómago, el médico encontró algo metálico. Eso fue suficiente para enviarla al quirófano. En su estómago habían 80 aretes, 90 monedas, 8 medallones y 69 cadenas. ¡Hala! Esta chica se comió prácticamente toda la joyería de la abuela. Según los médicos, era un milagro que estuviera viva. Rooney no había estado precisamente comprando oro para satisfacer sus antojos. Había desarrollado el hábito de robar joyas y no encontró mejor escondite que su vientre. Ah, ya. Número 8. Arañas O sea, estaba re mala la chica. en la oreja. En 2007, Jesse, un residente de Oregon de 9 años, se quejó ante su madre de un molesto zumbido en sus oídos, similar al ruido que sentía al comer sus cereales. Como el sonido no cesaba, Jesse y su madre acudieron al doctor, quien al examinar al niño, pudo ver que tenía algunos intrusos dentro de la oreja. El doctor primero comenzó a limpiar el oído izquierdo, y fue entonces cuando una araña muerta salió de su oído. La segunda limpieza mostró que algo más todavía se arrastraba dentro de la oreja del niño, y con un poco más de trabajo, otra araña salió viva de la oreja de Jesse. El niño se tomó el tratamiento y dijo haberse llevado las arañas muertas a la escuela para mostrarle a sus amigos. Número 7. Otro level, chico, ¿eh? Yo la otra vez sentí una hormiga acá adentro. Llegué y salió. Bala en la cabeza. ¿Vale? En 2007, la vida de Michael Moylan se convirtió en un episodio de CSI cuando se despertó con un fuerte dolor de cabeza. Su esposa lo llevó al hospital. En la sala de emergencias, el diagnóstico inicial mostró que una bala estaba alojada detrás de su oreja derecha. Es como corte Homero con el crayón, ¿no? Eso solo podía significar una cosa: le habían disparado. Pero Michael seguía diciéndoles a los médicos que no había forma de que le hubieran disparado. Pero cuando buscó a su esposa para confirmar su historia, ella simplemente había desaparecido.
Resulta que la esposa de Michael le había disparado accidentalmente. Ella tenía la Ya lo suponía, tenía cara de delincuente. costumbre de esconder un arma bajo la almohada como medida de precaución. La noche anterior había escuchado la alarma antirrobos y en el proceso de sacar el arma, accidentalmente apretó el gatillo. Hasta la fecha, la policía sospecha sobre su versión de los hechos. Número 6. Gusano cerebral. Rosemary Álvarez quedó devastada cuando comenzó a sentir entumecimiento en el brazo, problemas para moverse y no podía tragar nada. Algo andaba mal con su sistema nervioso y una resonancia magnética revelaría un crecimiento en su tronco cerebral que probablemente era un tumor. Cuando los médicos no pudieron reconocer el tipo de tumor, no les quedó otra que operarla. Durante la cirugía, el médico se dio cuenta de que el cuerpo extraño en el cerebro en realidad se estaba moviendo. El doctor inmediatamente comprendió que el problema de Rosemary no era en realidad un tumor, era un gusano dentro de su cerebro. Por suerte se lo pudieron sacar, y la razón por la que ese gusano estaba ahí era porque le habían servido comida contaminada con heces de una persona infectada con el parásito de la tenia. Este parásito produce una enfermedad llamada cisticercosis. Número 5. Brígido. Un lápiz en la cabeza. Brígido, o sea, estar comiéndote la carne que más te gusta y de repente aparece con un gusano en el cerebro. Re. Margaret Warner tuvo un lápiz alojado dentro de su cabeza durante más de 50 años. Apenas tenía 4 años cuando un día iba caminando con un lápiz en sus manos y al tropezar el lápiz le atravesó la mejilla y le perforó el cerebro. En aquella época no había la tecnología para una cirugía tan riesgosa, por lo que simplemente tuvo que vivir con el lápiz alojado en su cabeza. Margaret comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza y hemorragias nasales. Un médico escuchó su historia y quiso operarla. Afortunadamente, pudo recuperar la mayor parte del lápiz. No solo mejoraron los síntomas de Margaret, sino que su olfato también fue restaurado. Ah, ya. Número 4. ¿Qué pedo? Un cinturón en el pecho. Un residente de India tenía solo 22 años cuando desarrolló un severo caso de tuberculosis. Con fuertes dolores en el pecho, el joven tomó durante los siguientes 2 años un medicamento contra la enfermedad, pero no mejoró. Como nada parecía aliviarlo de su tos y de la hinchazón de su pecho, optó por una cirugía inmediata. Pero lo que los médicos encontraron los dejó en shock. Un pequeño trozo de cuero se salía de su pecho, y en poco tiempo, el doctor estaba retirando un cinturón de 20 centímetros de largo. 20 centímetros, imagínatelo. Resulta que un año antes, el joven había tenido un accidente automovilístico. Los médicos olvidaron de sacar un trozo de cuero que quedó en su cavidad torácica. Después de quitárselo, se recuperó completamente. Número 3. Qué rara forma de tener un cinturón en el cuerpo, ¿ah? Las AAA. Una mujer en Irlanda se enfermó gravemente cuando tragó 55 pilas AA y AAA. No. Los médicos sabían que su sistema digestivo A básico ver, espérame, ¿me dijo accidentalmente o lo quiso hacer porque quería? pilas AAA. Porque ni cagando te tragáis tanta pila por accidente. Una mujer en Irlanda se enfermó gravemente cuando tragó 55 pilas AA y AAA. Los médicos Vale, no lo hizo por accidente. sabían que su sistema digestivo básicamente no funcionaba, pero nunca esperaron encontrar tantas baterías en su estómago. Inicialmente, el plan fue retirar las baterías mediante cirugía, pero luego se consideró innecesario porque la mujer podía simplemente excretarlas. La radiografía final de su estómago mostraría que la mujer había cagado las 55 baterías. Eran 55. Ala. Y eso fue una gran hazaña para los doctores. Número 2. Pez en los pulmones. En la India, un juego muy común para los niños es tragar peces vivos en su río local. Los chicos se reúnen alrededor del río y compiten entre ellos para ver quién puede tragarse la mayor cantidad de peces. Pero un día, la vida de un niño de 12 años empeoró cuando accidentalmente inhaló un pescado en lugar de tragarlo. Es decir, en vez de pasar por el esófago, el pez pasó por la tráquea y bajó hasta el pulmón izquierdo. Fue operado Uy,
ese síntoma, o sea, esa tiene que ser un problema muy feo, ¿eh? De inmediato, le faltaba el aire y su cuerpo no estaba recibiendo suficiente oxígeno. Cuando le hicieron imágenes, se podía ver que el pez estaba vivo dentro del niño. Lo pudieron sacar y finalmente el chico pudo respirar. Luego se lo comió. Número 1. Una bola de pelo. Luego se lo volvió a comer. Un joven de 18 años en Kirguistán no solo se cortó el cabello, sino que también se lo comió. Inicialmente se sospechaba que tenía un caso severo de diarrea. No podía retener ningún alimento, incluyendo agua. Una radiografía confirmaría las sospechas del médico. La niña había ingerido al menos 4 kilos de su propio cabello, 4 kilos. bloqueando así su sistema digestivo. Para Pero ¿en qué momento comí 4 kilos? colmo, había tragado pedacitos de lana de las alfombras de su casa. El cabello está compuesto por una proteína llamada queratina, Sí, que prácticamente es indigestible, si no me dijiste, ¿cómo era? Indigestible, ay, no me acuerdo el nombre, era algo así. que nuestro sistema digestivo no puede descomponer. Claro, es... Finalmente los médicos extrajeron la bola de pelo y las fibras de la alfombra de su estómago. Qué asco, ¿ah? Este video fue muy asqueroso.